Saludo muy especial, hermanos amados, un agradecimiento a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar de nuevo aquí en este día, orando por nuestros hermanos, la familia de nuestra hermanita Eva Maza, que ha partido con el Señor. Es también, por una parte es triste, pero por otra parte también es muy bueno alegrarse porque está con el Señor. Y nosotros de alguna manera esperamos ese día de partir o de la venida de nuestro Señor Jesucristo igualmente. Mientras tanto, pues aquí le servimos al Señor con gozo, con alegría en estos estudios. Estamos llegando como a la recta final ya del tema del evangelismo. Y estamos estudiando en el quinto punto que hay en el plan de la salvación, que es el bautismo. Pero ahorita estamos en bendiciones que se reciben en el bautismo. Y decíamos ayer que el bautismo no es meramente algo de poca importancia, no es algo para decir eso no vale ni la pena. La verdad del bautismo es algo muy grande, es muy especial, es nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es el inicio de esa vida con Cristo, de esa vida eterna, de esa vida en comunión con Dios. Y es muy importante eso porque hasta que la gente llega al bautismo, su comunión con Dios está destrozada, está dañada, no existe esa comunión. Gracias a la bondad de Dios, a pesar de ser enemigos y a pesar de estar muertos, Él nos hace nacer. Lo leíamos ayer en Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:3. Él nos hizo nacer de nuevo por el Evangelio, por su poder, nos hizo nacer de agua y del Espíritu, es decir, de Él. Nos da vida ahí en el bautismo. Entonces no podemos desestimar el bautismo y tenemos que, como evangelistas, ir y enseñar correctamente lo que la Biblia enseña acerca del bautismo y pedirle a Dios que nos ayude a poder quitar de la mente las ideas erradas que hay en el corazón de las personas por las falsas enseñanzas, que crean en la palabra, que miren lo que dice la palabra de Dios acerca del bautismo para que se den cuenta de la importancia de la forma o de todo lo que en él hay, todo lo que el bautismo Dios ha puesto allí para que uno reciba. Hacíamos una analogía con respecto del nacimiento de un bebé, de una persona, de un ser humano, comparándonos con el tema espiritual. El tema espiritual lleva o trae muchas bendiciones, al igual que lo material. Lo material para nosotros es más conocido. Nosotros hemos visto nacer a nuestros propios hijos, por ejemplo, los hijos de nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros familiares, y muchos pues tienen también su propia familia ya, y les ha tocado ver esto, así que no es raro para ellos. Entonces, en el nacimiento humano y en todo lo que ocurre en el ser humano para nacer por primera vez y entrar en el mundo, usted encuentra una analogía o la puede usar para mirar el tema espiritual. Ya el tema espiritual, pues como la misma idea lo dice, ya no es algo terrenal, material, es espiritual, es nacer aquí de agua y del espíritu, pero hay una manera de entender. Se nace como ser humano y ahorita se nace para ser cristiano. Se nace de Dios y se nace para ser un hijo de Dios, para estar en el reino de Dios. Ayer estuvimos hablando varios puntos acerca de esto, varias bendiciones que tenemos. En la última parte estuvimos diciendo que una gran bendición es el nacer del Espíritu Santo. Y decíamos la razón, al nacer del Espíritu Santo es posible que seamos como Él. Así como el que nace de un ser humano es un ser humano con todas sus características, si naces del Espíritu Santo, pues también eres capaz, estás habilitado para tener esa bendición. Vamos a leer hoy un pasaje que está en el libro de Segunda de Pedro.
En segunda de Pedro, en el capítulo 1, nosotros encontramos al apóstol Pedro hablando de algo muy interesante aquí, y lo vamos a leer hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias o a causa de los deseos. Quiero que noten la primera parte, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que se necesitaba para poder tener vida espiritual, para poder tener vida en el espíritu, porque a causa del pecado perdimos esa vida, esa comunión con Dios, y estábamos muertos espiritualmente, se requería la vida. Y todo lo que era necesario para producir, para hacer posible esa vida, Dios lo proveyó, Dios lo dio, Dios hizo posible. ¿Sí? Dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. En este caso es a la vida espiritual, a la vida consagrada a Dios, la vida dedicada a Dios. De eso te habla la piedad. Una vida dedicada al Señor. Todo lo que hacía falta para que esa vida, para que los hombres pudiéramos dedicar nuestra vida a Dios, consagrar nuestra vida a Dios, Dios lo hizo posible por medio. Todo lo que se necesitaba para que los hombres tuviéramos vida terrenalmente hablando en este cuerpo, Dios lo hizo posible. Cuando Dios estaba en la eternidad, decidió crear el mundo. Al crear el mundo, hizo el medio ambiente, el lugar donde el hombre pudiera vivir. Recuerde que el hombre llega a existir en el día sexto. Pero antes del día sexto, nuestro Dios está organizando toda la tierra, todo lo que se necesitaba para que el hombre viviera en la tierra. La misma tierra, el mar, el cielo y las estrellas y la luna para marcar el tiempo y los días y los años, todo eso que Dios dice allá en Génesis. Y todo lo que el hombre necesitaría para comer, como las plantas y las frutas y los animales también. Dios creó todas esas cosas. Dios hizo todo eso. La luz y que la noche. Dios hizo todo. Dios arregló el medio ambiente. Dios arregló el lugar donde el hombre llegaría a vivir. ¿Sí? Y luego Dios crea al hombre. Y al crear al hombre le da el cuerpo. Nos hace un cuerpo de barro, de tierra, para vivir aquí en la tierra. Y luego pone espíritu de vida en él, o le da la vida, le da el espíritu a él, para que viva. Y llegó a ser Adán un alma viviente con Eva, y luego todos, y hasta el día de hoy aquí estamos, gracias a Dios, viviendo nosotros en toda la tierra que Dios hizo adecuada para vivir. Todo lo que hacía falta para que la vida de los seres humanos se diera en la tierra, Dios lo creó. Necesitábamos oxígeno, Dios lo hizo. Necesitamos agua, Dios lo hizo. Necesitamos la comida, Dios lo hizo. Necesitamos un cuerpo para vivir, Dios creó el cuerpo, el primero, y a Eva también. Y luego dio también la capacidad de que la mujer pudiera concebir en su vientre, engendrado un bebé por un varón, por su esposo en ella, y que se pudiera procrear. Y hasta hoy día tenemos esa bendición. Todos nosotros nacimos de mujer y tenemos hijos y tenemos sobrinos y todo eso, y ahí está, ahí sigue la bendición. Lo que se necesitaba para la vida terrenal, Dios lo creó, lo hizo posible. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, estamos hablando ya de la vida espiritual, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que se necesitaba para hacer posible la vida de aquellos que muertos estábamos en delitos y pecados, Dios también lo creó. Se necesitaba el sacrificio de Cristo para poder perdonar los pecados,
Dios hizo eso posible. Se necesitaba que pudiéramos llegar a estar en Cristo Jesús para tener vida en Él, porque Él es nuestra vida. Dios hizo eso posible. Necesitábamos tener, noten una cosa aquí, necesitábamos tener el Espíritu Santo para tener esa vida. Es como cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre, hizo al muñeco de barro, pero luego le puso el espíritu del hombre en él y Adán llegó a ser un hombre viviente, un alma viviente. Antes de eso era un muñeco, una figura. Al poner el espíritu en él, el espíritu del hombre, Adán vivió, cobró vida el cuerpo que Dios había creado. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos muertos en delitos y pecados. Para vivir, Dios puso en nosotros el espíritu de su Hijo. En el bautismo somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da vida. Dios nos da vida. Cristo nos da vida. Cristo quitó nuestros pecados con su sangre y envió a nuestros corazones el Espíritu Santo para dar vida a nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, incluido el nuevo nacimiento. Necesitábamos nacer de agua y del Espíritu. Dios hizo posible que eso fuera así. El agua existe, el Espíritu Santo existe, el Evangelio existe, la gente puede creer en el Evangelio que predicamos y la gente llega a nacer, llegamos a nacer como lo hicimos nosotros un día, de agua y del Espíritu. Dios proveyó todo eso. Para todo el mundo está disponible. En cualquier parte del mundo, las personas pueden escuchar el Santo Evangelio, creer en él. En todas partes existe el agua y también está disponible el Espíritu Santo para que la gente nazca de él. Dios proveyó. La gente está muerta en delitos y pecados, pero no tiene que quedarse así. Todo lo que se necesita para que nazcas de nuevo ya está. También está el lugar en donde vamos a vivir, que es en el reino de los cielos. De eso hablábamos ayer. Dios nos ha dado la bendición de ser trasladados o puestos en el reino de los cielos o en la iglesia de Cristo, que es el reino de Cristo, que es el cuerpo de Cristo también, que son las personas redimidas, salvadas, que ya no estamos en el reino de Satanás, ni bajo el dominio de Satanás. Ahorita estamos bajo el poder y la potestad de nuestro Dios y del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Eso lo hizo Dios. Necesitábamos un reino para vivir, porque estábamos en el reino de las tinieblas, había que sacarnos de allá, porque allá es el reino de la muerte. Y teníamos que ser pasados al reino de la vida, al reino de Dios. Y eso lo hizo Dios. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que hace posible la vida espiritual, Dios lo proveyó. Y todo lo que hace posible la vida consagrada, porque la vida del cristiano, la vida de los cristianos es una vida consagrada al Señor, es una vida dedicada al Señor, es una vida de servicio al Señor. Es una vida de un constante pensar en el Señor, es una vida de un constante meditar en sus promesas, es una vida de alabanzas, es una vida de oraciones, es una vida de gozo, de alegría, es una vida de justicia, de paz, de verdad, una vida piadosa, una vida consagrada, dedicada, vidas cambiadas por el Señor, personas nacidas de nuevo para vivir para Dios. Entonces, todo eso Dios lo hizo posible. Versículo 3, de nuevo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Esto es muy importante entenderlo porque el nuevo nacimiento que tenemos no es una cosa de que, eso es fácil, eso lo hace cualquiera, eso es cualquier cosa. No, eso no es así. Dios tuvo que proveer por su poder la manera de que esta vida fuera una realidad para nosotros. A Cristo le costó la vida, a Cristo le costó los clavos, Cristo tuvo que ser crucificado para hacer posible todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, a la vida espiritual. Para darnos vida, Él tuvo que poner la suya.
por nosotros. No es una cosa de tronar los dedos y ya. Ejemplo, el tener un bebé, el procrear no es una cosa de, no es una cosa muy sencilla. Eso no es sencillo. Eso requiere del poder de Dios. El hombre hace lo mínimo. Digamos, engendrar en el matrimonio. Y la señora, la mujer queda embarazada. Pero ¿quién hace que crezca en el vientre de la madre? El hombre, la mujer. No, no es capaz. Ella no es capaz y él tampoco. ¿Quién pone el espíritu ahí en el que ha sido engendrado? Eso no lo hace el hombre. Eso lo hace Dios. Dios ha provisto la manera, pero su poder sigue siendo el que actúa en todo. El hombre hace lo mínimo, como en este caso de aquí, espiritualmente hablando. Lo que el hombre hace es creer en el evangelio, y al creer es llevado, es conducido por Dios, es guiado por Dios a nacer de nuevo. Leíamos ayer que Él nos hizo nacer por su buena voluntad. Él nos lleva al nacimiento. Sería como cuando las mujeres están a punto de dar a luz y hay alguien que las asiste, alguien que les dice, mira, haz esto y haz aquello. Dios te guía y te ha dado todo para que nazcas de nuevo. Te ha provisto el agua, el Espíritu Santo, te ha provisto el conocimiento, te ha provisto el poder, que ya es algo del Señor. Todo eso lo disfrutamos, ese nuevo nacimiento y lo que resulta de allí, por el divino poder de Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí hay alguien que es el Señor y nosotros debemos conocerlo. Por eso se nos predica de Él, se nos predica a Cristo y a este crucificado por nosotros. Y luego hay aquí un llamamiento. Dios llama a los hombres, a todos llama, nos llama por medio del Evangelio. Y luego el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Todo esto que Dios ha hecho, todo lo que Dios permite al darnos la oportunidad de nacer de nuevo, es para que participemos de su naturaleza. Y ciertamente eso es lo que estamos haciendo cuando nacemos, cuando nos bautizamos, porque el bautismo es nacer del agua y del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Dios. O en Juan capítulo 1, leíamos ayer, dice los cuales. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, en el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. ¿Para qué? Para nacer de Dios, para ser convertidos en hijos de Dios. Y en el libro de los Efesios, tu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Dónde y cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Cuando nos bautizamos para el perdón de los pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a participar entonces de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Somos nacidos de Dios. La palabra nacido de Dios es muy recurrente en Primera de Juan. Incluso dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica, por ejemplo, el pecado. ¿Por qué no? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Entonces, en el bautismo, hermanos, estamos naciendo de nuevo y estamos naciendo de Dios. Estamos naciendo como hijos de Dios.
Eso pasa en el bautismo. Y cuando predicamos, eso es lo que queremos lograr en el corazón y en las personas que estamos evangelizando, porque Dios quiere que las personas sean sus hijos y sus hijas. Pues aquí en Segunda de Pedro se nos dice esta bendición, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado, todo lo que hace posible la vida cristiana, la vida en el Señor está disponible, y Dios nos dio grandes promesas, preciosas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros hemos huido de eso. O Dios nos ha dado la bendición de poder huir, de poder salir, de poder ser santos. Recuerden que la palabra santo significa apartado. Y la misma palabra iglesia que nosotros usamos para referirnos a la asamblea, al cuerpo de personas redimidas por Cristo, se llama iglesia. Y la palabra iglesia significa los llamados fuera. Llamados en este caso fuera del mundo, para no vivir como vivíamos, para vivir ahora como la asamblea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, guiados por Cristo y todo eso. Claro, la iglesia ha huido del pecado. La iglesia fue libertada. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ya no servir más al pecado, sino para servir a la justicia, para servir al Señor, para vivir libertados de la esclavitud más horrible que en el mundo hay, que es la del pecado. Bueno, en el bautismo también pasa eso. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado y así nos hace huir, como escapar del mundo de pecado. Noten ustedes esto aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí dice que fuimos rescatados. ¿Quiénes? Todos los que estamos en la iglesia del Señor. Una manera de vivir. La manera mía de vivir era vana y la manera suya también era vana. Y la manera de vivir de aquellos que todavía no están en Cristo es vana, es inútil, es conforme al mundo, conforme al pecado, conforme a la maldad, de acuerdo a Satanás. Y es una vida que no te va a producir que Dios te apruebe, porque uno anda en su maldad, es una vana e inútil, es una manera corrupta de vivir. No es una vida piadosa, no es una vida consagrada a Dios, no, antes es una vida pecaminosa, es una vida contraria a la voluntad de nuestro Dios. Pero Dios nos ha dado a los hombres la bendición de todo aquello que necesitas para que tengas vida nueva, para que tengas vida en Cristo, está disponible. Y eso es lo que predicamos. El cómo puede tener el hombre esa vida. Y eso tiene que ver con el plan de salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar la fe y bautizarse o nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Y todo eso se hace una realidad en las personas. Y al nacer de nuevo, entonces es como comenzar, la idea está ahí, comenzar de nuevo, una nueva vida. Eso es lo que vale delante del Señor. Una nueva creación, la nueva creación, el hombre nuevo creado a la imagen de Cristo ahora, en la justicia y santidad de la verdad, dice el libro de Efesios, el nuevo hombre. ¿Para qué? Para que este nuevo hombre sea como aquel que lo creó, Cristo Jesús. Del mundo, en el mundo, tal cual Adán, un hombre terrenal que cayó en pecado, como todos los demás caímos y nos morimos como murió Adán. Pero luego el otro Adán, el que vino del cielo, Cristo Jesús,
el Todopoderoso, ahorita somos creados a la imagen de Él. Y este Adán, este nuevo Adán, este Cristo, este no cayó en pecado. Este vino a la tierra y nunca pecó. Es la idea del ser cristiano. Ya no seguir en el pecado. Y esa es la vida de los cristianos. Vivir apartados del pecado y vivir luchando contra el pecado. Y en el nuevo nacimiento que Dios nos permite tener, no solamente es el comienzo de poner en la vida, es para poner en la vida todo lo que aquí también dice. Luego del versículo 4, cuando el apóstol Pedro habla aquí de que Dios nos dio todo aquello, promesas y grandes cosas para ser participantes de la naturaleza divina, entonces luego en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dios, el Espíritu Santo, tiene estas cosas por naturaleza. Y al nosotros nacer del Espíritu Santo, nacer de Dios, es para que podamos nosotros llevar este mismo fruto o tener este mismo carácter en nuestra vida. Y eso comienza con el nacer de agua y del Espíritu, nacer de Dios para ser semejantes a Él en este sentido, para imitar su carácter, para llevar esta imagen en todo este sentido, para llevar toda esta imagen, para vivir de esta forma, de esta manera. Y dice acá, ustedes pongan todo esto. Esto es como, aquí está la parte de Dios. Dios hizo posible todo lo que necesitas para que nazcas de nuevo. Ahora, como ya naciste de nuevo, tu parte, mi parte como nuevo creyente, como hijo de Dios es poner todas estas cosas en mi vida. ¿Por qué? Es como cuando el niño nace. Ya naciste, ahora tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a correr, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a valerte por ti solo. Y eso va pasando, a lo último ya no hay que enseñarle nada de eso, ya sabe. Es la misma idea acá. Ya naciste de agua y del Espíritu Santo, ya te bautizaste, ahora tienes que poner la diligencia para crecer. El evangelismo tiene que ver con eso también, porque no bautizamos simplemente a la gente y ya. No, necesitamos traer la gente al Señor, pero necesitamos que alguien se ocupe. Tal vez no es la misma persona que lo evangelizó, pero necesitamos que alguien le enseñe a esa nueva criatura a poner en su vida todo esto que es de la naturaleza divina, todo esto que necesita para poder vivir como Jesucristo vivió en la tierra. Las dos cosas están disponibles. Puedes pasar de muerte a vida por el evangelio en el bautismo y luego puedes crecer para llegar a la estatura de Cristo. Puedes poner toda la virtud de Cristo en ti. Ya naciste de Él. Ahora el reflejar su carácter no va a ser algo complicado porque naciste de Él. Es la idea acá. Entonces, todo eso ocurre, hermanos, en el bautismo. Y después del bautismo, a crecer espiritualmente. Por eso nos reunimos, por eso oramos, por eso cantamos, por eso estamos juntos los cristianos. Porque Dios proveyó una familia a donde llega todo aquel que evangelizamos. Para que en la familia, donde ya hay hermanos que saben más, que son mayores, que están ya maduros en la fe, que conocen más de lo que yo conozco porque yo acabo de llegar al cristianismo, ellos me van a enseñar, ellos me van a preparar, ellos me van a guiar. Entonces, digamos así como esos hermanos mayores. Como cuando usted tiene en su casa el niño pequeñito, pero tiene uno de 5, de 10 años. Bueno, el de 10 años es capaz de hacer mucho por el que está bien pequeñito. Cuidarlo y decirle y hacer cosas. Bueno, ese se convierte así como en una especie de mini tutor. En el caso cristiano es algo parecido.
Los hermanos mayores, los hijos de Dios ya, que ya llevan años, están pendientes de los recién convertidos. El que evangelizó sabe la necesidad que tiene el recién convertido y le ayuda a crecer, le da lecciones, enseñanzas, lo lleva consigo a predicar para que él también vaya aprendiendo, cosas así. Entonces, en el bautismo, hermanos, ocurren grandes cosas, como esta: poder estar consagrados a la vida piadosa que Dios nos da. El bautismo es para recibir todo esto que hemos hablado, y ahorita vamos a comenzar a hablar de ciertas bendiciones que son, bueno, que las notemos para que usted vea todo lo que ocurre cuando una persona se bautiza. Comenzamos con el libro de Mateo. En Mateo 28, cuando el Señor habla de la gran comisión, entonces dice: vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, lo primero que tenemos es que al predicar, una persona se convierte al Señor o quiere seguir al Señor, quiere ser un discípulo y es bautizada. Al ser bautizada, es puesta en Cristo o sumergida con Cristo, unida a su muerte, sepultura y resurrección, puesta en el cuerpo de Cristo. Es decir, comienza esa carrera de ser un discípulo del Señor. Y luego tenemos la bendición de enseñarle. El mismo versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuál es una bendición de nacer de nuevo, de bautizarse? El ser educado por el Señor, el ser formado por el Señor, el recibir la mejor educación, en este caso espiritual, educación que te forma como un varón o una mujer de Dios, una hija o hijo, y la formación que te da Dios aquí es para que crezcas para la salvación. Recuerdo el pasaje de 2 de Timoteo 3, 15 al 17, donde dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una bendición para el recién convertido es el ser enseñado en la palabra de Dios. Un deber del recién convertido es dejarse enseñar, es dejarse guiar. Yo debo proporcionar el estudio bíblico para él como predicador, como evangelista, como maestro de la Biblia en la iglesia. Se debe proporcionar el estudio para el nuevo convertido. Pero el nuevo convertido debe tener el anhelo, como dice, por ejemplo, Primera de Pedro 2:2, desead como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Te convertiste en discípulo del Señor, ahora tienes que aprender más y más y más y más de él, porque esa es la idea de un discípulo, aprender del maestro para imitarlo. En el libro de Marcos 16, 15 y 16, el Señor dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí hay una bendición, ser salvo. El bautismo trae la bendición de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que pasa cuando una persona se bautiza, es salva. Y no hay que dudar de eso, porque lo está diciendo el Señor. El Señor dice: si tú crees en el evangelio y te bautizas, serás salvo. ¿Por qué creen ustedes que el etíope siguió gozoso su camino? Fue perdonado de sus pecados, fue salvo, nació de nuevo y recibió todo lo que estábamos estudiando ayer y hoy. Tiene todo eso. ¿Cómo no va uno a seguir gozoso su camino con todas esas bendiciones? Entonces, en el libro de Marcos dice que el que cree y se bautiza es salvo. En el libro de Juan, el que nace de nuevo de agua y del Espíritu puede ver y puede entrar en el reino de los cielos. Puede ver y puede entrar en el reino de los cielos. Otra bendición que se recibe en el bautismo. En el libro de 2 de Corintios, perdón, antes de eso, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38,
tenemos así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. ¿Qué recibe aquel que se bautiza? Perdón de los pecados. ¿Qué más recibe? El don del Espíritu Santo. Es sellado con el Espíritu Santo ahí en el bautismo. ¿Qué más recibe? Es añadido a la iglesia. Versículo 41. Y así que los que recibieron como 3,000 personas. Y el versículo 47 también lo dice, que somos añadidos a la iglesia del Señor. ¿Quién lo hace? Bautismo. Nos convertimos en discípulos del Señor. Somos salvos, somos perdonados. Somos sellados con el Espíritu de Cristo en el reino de Dios. Lo estamos viendo, estamos en él, en el reino de Dios. En Hechos, capítulo 8, en la conversión del etíope, todo esto trae gozo a nuestra vida. El versículo 39, en 8:39 de Hechos, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La obediencia al Evangelio en el bautismo trae gozo, alegría, gran alegría al convertido al Señor. En Hechos, capítulo 22, versículo 16, noten lo que ocurre acá. Hechos 22, 16 dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate y lava tus pecados. En el bautismo somos lavados del pecado. El que evangelizamos y traemos al Señor, cuando usted lo ve o cuando usted lo bautiza o usted ve que otro hermano lo bautiza, esa persona está siendo lavada de sus pecados, allí mismo, en el bautismo. En el libro de Romanos, capítulo 6, encontramos lo siguiente. Romanos, capítulo 6, dice así, en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí encontramos varias cosas. La primera, morimos con Cristo. Somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Cristo. Nos unimos a Cristo y nos unimos a su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso ocurre aquí, en este pasaje. Eso pasa con el nuevo convertido, con aquel que llega al Señor. Eso pasa en el bautismo también. Noten todo lo que estamos diciendo que ocurre en el bautismo. También aquí, al ser resucitados, la idea es vivir en una vida nueva. Es el inicio de una vida nueva, una vida apartada del mal. También aquí dice que somos plantados, como sembrados, porque fuimos sepultados con él. Somos plantados con Cristo. ¿Y para qué sirve todo eso? Para que así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, lo seamos en la de su resurrección. Tiene también ese punto ahí. El que ha sido plantado con Cristo, el que ha sido unido a Cristo, tiene la esperanza también de ser levantado en el día final de la muerte física. Pero en el mismo bautismo es levantado de la muerte espiritual. Es resucitado el espíritu que llega al bautismo muerto, pero no sale muerto. Sale vivo porque recibe vida de parte de Dios esa persona. Entonces ahí está, la resurrección espiritual ocurre ahí.
en el bautismo. Usted vuelve a la comunión con Dios porque recibe vida, recibe perdón de pecados. Lo leeremos ahorita en Colosenses. Pero nuestro cuerpo sigue siendo mortal y necesitamos, en el día final, necesitamos la transformación del cuerpo, porque si Cristo viene, por ejemplo, en este momento, usted y yo estamos vivos físicamente. Entonces, no se ocurriría la resurrección, sino la transformación del cuerpo, de mortal a inmortal. De eso habla Pablo en el capítulo 15 del libro de Corintios. Pero los que ya murieron, por ejemplo, la hermana Eva, sería resucitada, su cuerpo, porque el cuerpo ya murió. Aquí somos unidos a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Dónde? En el bautismo. Aquí, en el versículo 6, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. El versículo 4 dice que fuimos sepultados con él para muerte, para morir con él, al viejo hombre, al pecado. Fuimos crucificados con él también. Eso también ocurre en el bautismo. Eso ocurre en el bautismo. ¿Okay? En el capítulo 12 de Primera de Corintios, hermanos, capítulo 12 de Primera de Corintios, dice que, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu. Eso también ocurre en el bautismo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, la escritura dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo llegamos a estar en Cristo? Miren Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y por ende, nueva criatura, nueva creación. ¿Dónde ocurrió eso? En el bautismo ocurre eso. ¿Sí? En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Creímos en el evangelio, y este creer aquí es también que obedecieron, claro, y ahí fueron sellados, como leemos en Hechos. Recibieron perdón de pecados y fueron sellados con el Espíritu Santo. En el mismo Efesios hay otro pasaje que dice lo siguiente. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua del bautismo. ¿Dónde purificó el Señor a su iglesia? ¿Dónde santificó el Señor a los que hoy forman o formamos su iglesia? En este caso principal aquí a los efesios o a los hermanos del primer siglo, cuando fueron bautizados, fueron purificados, fueron santificados. También ocurre en el bautismo la santificación. Y luego en el Colosenses, miren a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, miren ustedes el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El 13 es la explicación del 12. En el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, sumergidos en el agua con él. ¿Qué pasó allí?
fuiste resucitado con él, tu espíritu que estaba muerto, tú que estabas muerto en delitos y pecados. Dios te dio vida, por eso en el Efesios 2:1 dice, y él os dio vida. ¿Cuándo le dio vida? El día que uno se bautiza, ese día recibió vida. ¿Cómo se explica eso? Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, miren el versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. En el bautismo también Cristo hizo esta circuncisión en el corazón del pecador para que ya no siga siendo un pecador. Como lo que estamos leyendo en Romanos, el viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que tengamos la fuerza, el poder para dejar la práctica del pecado y vivir en santidad, practicar en vez de la iniquidad, practicar la justicia y la equidad y la verdad y de la justicia de nuestro Dios en la vida. Vivir como Cristo vivió. La circuncisión de Cristo, diferente a la que hacían los judíos. Esta es en el corazón y esta es efectuada por el Señor Jesús. ¿Cuándo y dónde? Sepultados con él en el bautismo. Ahí ocurre también esa circuncisión. ¿Sí? Esa circuncisión. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Noten ustedes acá, en el versículo 22. Bueno, Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Dónde renacimos? El que no nace de nuevo de agua y del Espíritu, en el bautismo. En el capítulo 1, el versículo, leamos aquí, del versículo 17 en adelante dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo, noten el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, al evangelio, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Noten el 23, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El evangelio. La palabra de Dios que se nos predicó fue el evangelio. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16 y 17. Y nosotros creímos y lo obedecimos, o aquellos a quienes evangelizamos creen y lo obedecen. Y ocurre esto, son renacidos, no de simiente corruptible, no de hombre, no de mujer, sino de simiente incorruptible, de la palabra de Dios, del evangelio, de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo, en el bautismo. ¿Sí? Ahí renacemos de nuevo. Y al renacer, pues bueno, todas estas bendiciones que estamos viendo acá, las tenemos, las disfrutamos.
Vamos a mirar acá un pasaje más. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Dónde puede uno lavar las ropas? ¿Dónde puede uno lavar el alma? El bautismo. Miren ustedes. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde nos lavó el Señor? ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. ¿Dónde nos lavó? En el bautismo. ¿Para tener derecho a qué? Al árbol de la vida. Para vivir eternamente. Así que, hermanos, todas estas bendiciones que hemos mencionado hoy, y podemos yo creo que mencionar otras más, son recibidas en el bautismo. El bautismo no es para verlo como una cosa insignificante, de poca importancia, no relevante, algo así como no importa. Si no te bautizas, da igual, eres igual. No es igual. No es igual. Recuerden que el que no nace no está en el mundo, no entró en el mundo. El que no nace de nuevo no está en el reino de los cielos. Hay que ayudar a la gente a salir del error. Hay una frase que leí o lo escuché de alguien hace tiempo que decía: el que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una vez. El que nace una vez es el que solamente nació como hombre, pero nunca obedeció el evangelio, por tanto morirá espiritualmente y físicamente, para siempre incluso, muerte eterna. Pero el que nace dos veces es el que nació la primera vez como hombre y la segunda vez nació de agua y del espíritu. Este muere una vez, muere físicamente, espiritualmente no, porque ya para cuando le llega la muerte física está vivo espiritualmente porque ha recibido la bendición de ser perdonado de sus pecados. En el bautismo recibimos todas las bendiciones que hemos mirado aquí en estos pasajes de la Biblia, y tal vez usted puede mirar otras, o podemos estudiar otros pasajes y encontrar otras bendiciones. Hermanos, el bautismo es la bendición más grande, o es muy grande. El día que usted se bautizó, recibió todo lo que estamos diciendo hoy. Yo no sé si usted se había dado cuenta de lo rico y de lo bendito que es. Y cuando predicamos el evangelio, porque esta clase tiene que ver con eso, evangelismo, le vamos a enseñar a la gente, y al hablarles del bautismo, les podemos enseñar: mire todo lo que Dios dice que usted va a tener en el bautismo. Mire lo que pasó cuando ya se bautiza. Mire lo que le pasó a usted. Mire lo que usted está disfrutando por haber obedecido al evangelio de Cristo. Así que no es una cosa de segunda mano, o no es una cosa que uno pueda decir, como muchos dicen, eso no se necesita. Eso se necesita, es esencial. Sin el bautismo, ninguna de esas bendiciones que hemos hablado la tiene la persona. Si no naces de agua y del espíritu, no tienes, en una palabra o en una frase, no tienes salvación. Vamos a orar para quedar en el tiempo de las preguntas y comentarios. Padre Santo, gracias por darnos la bendición de estar estudiando acerca del bautismo, Señor, y de todas las bendiciones que recibimos el día que somos bautizados, Padre amado. Bendícenos, porque el propósito de esto es aprender, para luego enseñar a otros, para luego, Padre Celestial, instruir a otros que necesitan conocer las bendiciones tan grandes que el evangelio trae para nuestra vida. Bendíceme a mí y dame muchas oportunidades de evangelizar, oh Padre Santo, a los hombres, a mujeres, a jóvenes, a todo el mundo, y también a mis hermanos. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.